¿Y en dónde está Dios? Bueno, buen día para todos, bienvenidos a su podcast, el podcast ¿En dónde está Dios? Pues bien, el día de hoy nos encontramos con dos grandes personas, dos personas en una formación sacerdotal y otra que ya lleva su ardua experiencia en su vida sacerdotal como formador, como sacerdote, como párroco, como rector y ahora pues como formador, ¿no? Nos encontramos con Antonio y con nuestro padre Mauricio, donde trataremos un tema que pues las personas en general nos hacemos, ¿no? Como que en dónde está Dios, y en algunos momentos y en algunas ocasiones sentimos que Él no está, pero ¿por qué Él no está? Si he hecho las cosas bien, si yo voy a misa, si hago las cosas bien, pues ¿en dónde está Él? ¿Por qué toma decisiones en que no vienen al caso, que no corresponden a nuestro pensamiento, nuestro ideal? Pues bien, esas preguntas y estas inquietudes nos responderán nuestro padre, el padre Mauricio, y el seminarista Antonio. Antonio y padre, bienvenidos a su podcast. Hola, muy buenos días, Camilo. Gracias a Dios he estado muy bien. Y un saludo también muy especial para todos los que nos están escuchando. Un saludo, Camilo, y un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Antonio, cuéntanos un poquito sobre cuántos años llevan en su proceso de formación y pues teniendo en cuenta que usted no es de la Arquidiócesis de Bogotá, sino que hace parte del Obispado Castrense. Cuéntanos un poquito sobre qué es el Obispado Castrense. Llevo 6 años de formación en el Obispado Castrense. Bueno, el Obispado Castrense como tal nació el 13 de octubre de 1949. Ya vamos a celebrar 76 años. Y como tal nació para acompañar en la vida espiritual y la orientación de los militares, de los policías, de sus familias. Entonces yo me estoy formando como tal para ser ese orientador espiritual de estas personas que también son un rebaño que muchas veces se desconoce, pero que también son muy importantes para Dios. Chévere, ¿no? Una parte que quizás muchos religiosos no conocemos como la parte del Obispado Castrense, ¿no? Ahora, padre, cuéntanos un poquito cuál es su proceso aquí en el Seminario Mayor de Bogotá. Bueno, aquí en el seminario trabajo como formador de los futuros sacerdotes, es decir, los acompaño en todas las dimensiones, la dimensión humana, comunitaria, intelectual, pastoral, espiritual, vocacional. Pues también estoy a cargo de la vida académica, es decir, de organizar todo lo que tiene que ver con los estudios de filosofía, las materias, los profesores, las evaluaciones, eso entre otras muchas tareas que aparecen en el camino. Bueno, y comenzando con las preguntas que pues varias personas nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, es ¿cuál ha sido su momento clave o crucial para acercarse a Dios, ¿no? Antonio, cuéntenos un poquito y también una pregunta para el padre. Bueno, como tal, yo vengo de una familia que es muy católica. Entonces, desde que yo era niño pequeñito, siempre Dios estuvo presente en la casa, por lo que siempre se rezaba el Santo Rosario, se iba a misa, pero a medida en que uno va creciendo, uno como que va desconociendo mucho de Dios en la propia vida. Entonces, como tal, ese encuentro con el Señor siempre fue desde muy temprana edad, pero más profundamente hace unos 8, como unos 11 años, en los cuales pues, pasó un momento difícil en el hogar, en mi casa, casi muere mi mamá. Y claro, pues mi mamá sí es una persona muy orante, muy cercana a Dios, misa todos los días, rosario todos los días. Y ahí uno pues se cuestiona muchas cosas de, bueno, mi mamá, ¿por qué si es tan cercana a Dios casi muere? Pues de una manera trágica. Entonces son muchos momentos conflictivos, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que uno como que va conociendo un poquitico más, porque bueno, cuando uno pasa por la pubertad, llega la época de la rebeldía, como que no, yo no creo en nada, pero pues falso, porque Dios siempre está ahí presente y uno va viendo a Dios en pequeños momentos, pero que son muy significativos. Bueno, un momento clave fue la adolescencia, que como la palabra lo indica,
Es una etapa en la cual el ser humano adolece de muchas cosas. Es una etapa en la cual el ser humano como que se abre a una nueva etapa de la vida y puede llegar a experimentar como que no hay un horizonte, como que no hay un sentido, como que no hay hacia dónde continuar. Y fue allí en la adolescencia cuando adolecía precisamente de pronto de sentido, de encontrarle un horizonte a mi vida. Adolecía un poco también de la presencia y del amor paterno. Fue allí cuando Dios apareció en mi vida como padre amoroso, como un padre cercano, como un padre que me prodigaba y me aseguraba su presencia. Fue allí, en medio de esa tormenta adolescente, donde el Señor apareció como Salvador. Bueno, apareció, digo entre comillas, porque siempre había estado allí, pero fue allí cuando se manifestó en mi vida como Padre. Bueno, y pues las personas dirán, como ellos son de la iglesia, como ellos son sacerdotes, como ellos son formadores vocacionales, no han sentido como esa ausencia de Dios, ¿no? Pero Antonio y Padre, en sus vidas han experimentado o han sentido que Dios no los escucha, como que Él no está ahí, como que le piden algo y como que no hay una respuesta, ¿no? ¿Cómo ha sido como ese antes y ese después? Sí, uno muchas veces piensa que Dios no le está escuchando a uno, pero Dios siempre está presente. Otra cosa es que uno no le escucha a Él. Eso es algo ya muy distinto. Uno como ser humano, todos en algún momento como que tenemos mucho ruido interior y no ponemos cuidado a todo lo que nos rodea. De pronto porque estamos en una ciudad, de pronto porque nos dejamos atormentar por las cuestiones laborales, familiares, académicas. Entonces, claro, uno vive en un mundo tan agitado como tan acelerado en que uno no pone cuidado a los pequeños momentos. Por ejemplo, el ir a un sitio con mucha naturaleza, escuchar los sonidos de los pájaros, todo eso, ahí es donde uno ya se pone a pensar como, bueno, pero estos sonidos, ¿por qué si están tan presentes? Uno ve tantos pájaros por ahí, porque uno no los escucha, es porque uno tiene mucho ruido. Y así mismo pasa pues en la vida personal. Hace 11 años pues, mi mamá casi muere y eso fue un antes y un después en mi vida porque pues para mí mi mamá lo es todo. Ella es una de las personas más importantes y la que más a mí me ha inculcado valores, principios, no hacerle mal a los demás, ser cercano a Dios. Pero claro, pues uno en esos momentos como tan turbulentos, uno no se pone a pensar en muchas cosas, sino como que, pero ¿por qué Dios no escucha? Pero es por eso mismo, uno se deja guiar por esos momentos de estrés, por esos momentos de ansiedad, que uno hace mucho ruido interior y no calma el alma. Dios se manifiesta en pequeñas cosas, Él no se manifiesta en cosas extraordinarias. Si Él se manifestara en cosas extraordinarias, todo el mundo creería, pero Dios da esa libertad. Dios deja que cada persona sea libre, pero en esa libertad uno debe de ir encontrando el camino que es. A pesar de que nosotros tengamos la libertad, esto no quiere decir de que tengamos como un pase de hacer todo lo que se nos da la gana. Perdón la palabra. Pero muchas veces nosotros pensamos eso. No es que yo tengo tanta libertad que entonces yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Algo tan insignificante como uno colarse en el Transmilenio. Y así uno pide pues que en el gobierno no haya corrupción, pero uno mismo es corrupto. Entonces, Dios da esa libertad, pero uno mismo debe de ir buscando como que, bueno, esto no está bien, yo debo pagar mi pasaje, yo debo hacerle el bien a los demás, a pesar de que las situaciones sean adversas. Y por eso es que Dios actúa, pero cuando uno lo quiere escuchar. Pues digamos que, pues humanamente sí, ¿no? Pero luego la fe me ha asegurado, me ha ayudado a entender que el silencio de Dios o que la oración que no se ha respondido en el momento o que no se ha respondido nunca, no significa que Él no esté, ¿no? Significa que más bien Él sí ha escuchado, pero que tal vez no ha sido el momento para recibir lo que he pedido, o que más bien me ha protegido, ¿no?
Tantas veces aquello que pido o que pedimos, aunque consideremos que es lo bueno, en realidad y desde los ojos del Padre, puede ser lo malo para sus hijos. Y en ese sentido el no recibirlo, el no tenerlo en el momento, eso que he pedido puede ser más bien una manera de Dios para protegernos, ¿no? Para protegerme, para no hacerme daño. Es como el niño pequeño que pide a su papá un cuchillo. El papá no le da el cuchillo y no significa que el papá sea indolente o que el papá sea sordo a su petición. Significa más bien que si no le entrega el cuchillo es porque lo ama, es porque lo protege, es porque sabe que se va a hacer daño. Y eso mismo pasa con nuestra oración, ¿no? Cuando no es respondida no es porque Dios no esté, sino más bien porque nos está protegiendo de un daño que tal vez en el momento no lo comprendemos, pero que más adelante podemos entender. Pues bien, y a lo largo de sus vidas, el padre como ve su vida sacerdotal y el Antonio como en su vida en discernimiento, en su vocación, ¿en sus familias han sentido como que el vacío de Dios? Como que no los escucha y se han preguntado como que qué mal han hecho para sentir esto. Claro, y yo creo que es lo más normal del mundo. Una persona que no dude de lo que hace, que no dude de la presencia de Dios, creo que no se puede considerar a sí misma como cristiana o como una persona que está haciendo las cosas que quiere. Es como, yo pongo casi siempre un ejemplo de cuando se está estudiando una carrera. Los primeros semestres son mortales, que uno se pone a pensar muchas cosas, esto sí será lo mío, como, no, pero es que estoy tan aburrido, mucha carga académica, eso no, pensé que iba a ser distinto, pero todo lo que uno quiere cuesta, porque pues si todo fuera perfecto, como pues más de uno piensa que es la vida de los sacerdotes y de los seminaristas y de todos los que seguimos a Dios, pues entonces no habría ningún ateo, no habría nadie que no creyera en Dios, no habría personas que dudaran de la presencia real de Jesús acá en la tierra. Pero el dudar es algo muy humano y claro, uno pasa por momentos adversos de duda, de dificultades económicas, sociales, personales, relacionales, porque pues acá se convive en comunidad y nada es perfecto, ninguna cosa que se haga es perfecta, pero está en uno saber buscar un camino, saber buscar una solución, porque si uno se queda pensando en el problema, entonces toda la vida sería llena de problemas y no habrían soluciones, no se hubiera avanzado tanto en todos los ámbitos de medicina, sociales, no se hubiera avanzado nada, porque pues si todo lo vemos con problemas y no tratamos de buscarle una solución, el ser humano no hubiera llegado hasta donde está hoy en día y que logrará muchas cosas más adelante. Asimismo es en la vida personal y con Dios. Si uno se queda estancado por las dificultades, si uno se pone a renegar de Dios, entonces uno no avanzaría en la vida. Y lo que Dios quiere es que primero nosotros seamos alegres. Él no quiere ver una persona amargada, porque si no se ama lo que se hace, pues seremos profesionales amargados, seremos sacerdotes amargados, seremos cualquier tipo de profesión que se esté haciendo, será una persona amargada y pues no va a rendir al 100% y a los 5 o menos, de 5 años o menos se va a retirar. Porque no, es que esto no me gustó, pero Dios nos quiere ver felices, pero asimismo nosotros también debemos saber afrontar esas dificultades mirándolo como que, bueno, esto me puede servir para más adelante, esto es un aprendizaje, porque pues así también se adquiere experiencia, aprendiendo de los errores y aprendiendo de los problemas. Sí, digamos que no a nivel familiar de todos, ¿no? Porque pues en casa mi mamá, mis hermanas son mujeres de mucha fe, pero sí, indudablemente ha habido situaciones en las que sobre todo alguna de mis hermanas dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué permite el mal? E indudablemente pues esos reclamos nacen de un corazón muy humano, ¿no? Nacen a veces de una espiritualidad pues muy, muy pequeña, digámoslo. Nace de un corazón de un corazón de niño, ¿no? Así son los niños. Pero ¿por qué no me escuchó mi papá? Pero ¿por qué no me dio lo que le pedí? Pero
porque no he llegado en donde está. Sí, pues ha habido esos reclamos, pero al final, y después de esperar en Dios y después de ser pacientes y después de entender que los tiempos de Dios son perfectos y que sus tiempos son distintos a los nuestros, pues podemos comprender que sus silencios no han sido ausencia, sino más bien presencia, ¿no? Y que las cosas llegan, lo que le pedimos llega en el momento en el que Él lo considere, ¿no? Y si no llega, pues bueno, también está la fe, la esperanza, que nos asegura que si no ha llegado lo que pedimos, pues es también para nuestro bien. Bueno, ¿y en qué momento de su vida sintieron el llamado de Dios? ¿Cómo ha sido ese proceso, no? Porque hablamos con Antonio que en ningún momento de sus planes tenía pensado ser sacerdote, ¿no? Entonces, Antonio, cuéntanos un poquito sobre eso y padre, cuéntanos un poquito sobre cómo inició ese llamado de Dios en su vida. Bueno, como lo comentaba en un principio, mi familia siempre ha sido muy católica. Yo cuando pequeño jugaba a ser sacerdote. Entonces una vez yo le pregunté a mi mamá, pero ¿los sacerdotes se pueden casar? Ella me decía, pues mijo, los sacerdotes se casan es con la iglesia. Yo no, pero con mujer y todo eso. Y ella me decía, no, porque pues se dedica la vida completa a Dios. Entonces yo, entonces yo no quiero ser sacerdote. Y bueno, así lo dejé por mucho tiempo. A pesar de que colaboraba en la iglesia, yo era monaguillo, pero nunca me interesó porque pues yo quería formar una familia, quería tener mi esposa, quería tener 2 hijos. Un niño y una niña, pero estando ya en la universidad, eso fue después de que yo también de que yo presté mi servicio militar, ahí totalmente uno desconoce de Dios porque a duras penas hay una misa cada 2 meses y bueno, es normal porque pues está en sitios alejados de las ciudades, la presencia de un psicólogo, un sacerdote es mínima, pero claro, cuando yo salí, yo ingresé a la universidad. Yo estaba estudiando administración ambiental, yo tenía a mi novia, no me hacía falta nada, pues se puede decir que yo lo tenía todo, pero sentía que algo me faltaba, no algo material, ni algo sentimental, sino de que algo que abarcara todos esos ámbitos de mi vida y me diera como tranquilidad. Y recordé mi niñez, recordé que cuando yo era monaguillo también varios padres me decían, venga, ¿y usted por qué no intenta ser sacerdote? Yo decía, no, padre, es que eso no va conmigo. Entonces le comenté a mi mamá, madre, pero... bueno, y eso de sacerdote, ¿cómo es? Y ese, pues usted para qué pregunta si usted ya dijo que no quiere y además usted está estudiando. Yo no, es que me pasa esto, siento vacío, no me siento contento, no me siento pleno. Entonces se empezó a investigar y bueno, pues gracias a Dios se han unido 2 cosas que a mí me gustan mucho, que es como tal la vida militar. Siempre me ha gustado porque pues los soldados muchas veces son desconocidos y los policías muchas veces son maltratados por la sociedad y no hay nadie que los escuche. Y también el ser sacerdote. Entonces me estoy formando por eso en el obispado castrense, pues me permite unir ambas cosas, la vida militar y la vida sacerdotal, a pesar de las dificultades, a pesar de los desiertos espirituales, momentos de crisis que he querido tirar la toalla, que digo que esta vaina no es lo mío, que pues uno siempre ingresa así, como que no, pues miremos, a ver cómo nos va. Pues ya llevo 6 años así, gracias a Dios son más los momentos bonitos y a pesar de que uno quiere tirar la toalla, como que uno recuerda que hay personas que lo necesitan a uno, hay personas que no conocen a Dios, hay personas que han pasado por muchos momentos difíciles, les han asesinado a un familiar, han sufrido los flagelos de la guerra y me pongo a pensar en esas circunstancias y digo, pues si el Señor me tiene acá es por algo, quiere hacer algo bonito conmigo, porque al fin y al cabo, como también lo dice la palabra, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que nos ha correspondido y bueno, pues dejarnos moldear. Pues digamos que nuestro Señor desde que yo era muy pequeño me llamó, me sedujo, ¿no? Estudié en un colegio de sacerdotes con los padres de la Orden de San Agustín y bueno, parte de las dinámicas diarias del colegio era la oración de las mañanas, había un departamento de pastoral, habían convivencias, había retiros. Y considero que todos estos espacios fueron instrumentos a través de los cuales nuestro Señor fue, como dije desde muy pequeño, seduciendo a mi corazón. El anhelo por ser sacerdote, el llamado al sacerdocio, pues estuvo como siempre presente, pero adquirió mayor forma, mayor solidez cuando atravesé, digamos, ese tiempo de adolescencia, como lo decía hace un momento. Cuando estuve en esa etapa de la adolescencia, tuve la oportunidad de conocer un grupo de oración, un grupo de jóvenes, donde me enseñaron y me hablaron
y me anunciaron el amor de Dios, me anunciaron que Él es Padre. Mis papás, pues yo crecí sin mi papá, y por ello, pues el que me dijeran que sí tenía yo un papá presente, un papá amoroso, un papá que ha dado su vida por mí, pues todo eso fue sanando, digamos, mi historia fue sanando mi corazón, fue reconstruyendo toda mi vida y por lo tanto, después de pasar esa etapa y de comprender todo esto, pues con mayor razón, ¿no? Creció en mí el deseo de ser sacerdote, de responder a tanto amor de nuestro Señor y pues de querer también ser instrumento de su amor, de su presencia en el mundo. Fue así entonces cuando ya había salido del colegio, que me dirigí al Seminario Mayor de Bogotá, donde ahora soy formador, pues para comentar mi inquietud vocacional y bueno, en el 2002 entré al seminario para formarme como sacerdote. Ahora bien, Padre, regálanos un momento de reflexión, un momento donde podamos tomar un aire, un rumbo sobre esas preguntas que nos hemos hecho. Pues bien, decirles que el amor de Dios está siempre presente y se desborda para cada uno. Los momentos de dificultad, los momentos de crisis, los momentos complejos de la vida, no significa que Dios no esté presente. Significa más bien que Él está ahí y que más bien somos nosotros quienes no lo hemos dejado hacer presencia en nuestra vida. Por eso la gran invitación es a que en esos momentos y en todos los momentos de la vida pues le permitamos al Señor hacerse presente, hacer presente su misericordia, su salvación, abrirle nuestro corazón y tener la certeza que Él está allí. Cuando Jesús estaba en la cruz, exclamó con una voz muy fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También Jesús en la cruz sintió que el Señor Dios Padre no estaba, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Es normal que lo gritemos, que lo digamos desde nuestra humanidad. Pero luego el Padre le concede la vida y lo resucita y se da la Pascua, ¿no? El triunfo de la vida sobre la muerte. Fijémonos entonces cómo esa ausencia de Dios no era realmente una ausencia, sino era una presencia a través de la cual pues el Padre iba a resucitar a su Hijo y a darle vida. Así también los momentos difíciles pueden parecernos momentos en los que Dios no está, pero que tras atravesarlos vamos a poder experimentar, si le abrimos el corazón, ese triunfo también de la vida sobre la muerte, y vamos a poder experimentar pues que todo ha servido para crecer humanamente, cristianamente, en la fe, para madurar, de manera que en los momentos en los que sintamos que Dios no está, es cuando Dios más está con nosotros. Basta solamente con abrirle la puerta de nuestro corazón y dejarlo que Él actúe. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí.
no me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Bueno, Antonio, padre, ¿qué mensaje les deja a aquellas personas que han sentido que Dios los ha abandonado? Pues que nos puede pasar a todos, ¿no? Bueno, pues el mensaje que yo les puedo dejar es: ustedes nunca van a estar solos. Humanamente uno piensa que sí, que está solo, que Dios no lo escucha, que no, pero ¿cómo es posible que un ser omnipresente nos escuche a cada uno de nosotros, sabiendo que somos tantos en el mundo? Pero créanme que, como dije en el principio, si uno pone cuidado a los pequeños detalles, de pronto también una persona, un amigo, una amiga, un familiar que le da a uno consejos, ahí está actuando Dios. Es como el viento, como el aire, usted no lo ve, pero usted lo siente. Entonces eso no quiere decir que el aire o el viento no exista, no, él existe, pero no se puede medir como en un laboratorio, como que no es que así existe realmente, así porque es que ya está comprobado científicamente, no, como los sentimientos no se pueden comprobar en un laboratorio, pero se sabe que existen. Asimismo Dios, hay que hacer más silencio interior, hay que perseverar, ser felices. Yo creo que esa es la clave. Ser felices, lo que sea que se esté haciendo, hacerlo con mucho ánimo, con mucha integridad, haciéndolo honestamente. Que pues por ejemplo, ¿de qué nos sirve hacer un chancuco o trampa en un examen si de pronto más adelante uno va a poner todos sus conocimientos en práctica? Entonces, hacer todo correctamente, hacer lo que nos gusta, ser profesionales alegres, ser personas de bien, no mirar que de pronto es que esta persona hace las cosas mal y le va bien, no mirar eso, porque lo que fácil viene, fácil se va. ¿Qué se gana, por ejemplo, un narcotraficante tener tanta plata y no poderla disfrutar porque mantiene escondido? Pues eso no sirve de nada. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ser felices, hacer las cosas correctamente y siempre ser mejores cada día, aportar nuestro granito de arena con las personas que lo necesitan, comenzando en nuestro hogar, en nuestras casas. No se puede evangelizar a una persona que no conocemos, sino evangelizamos a las personas que conocemos. Entonces hay que empezar por casa, hay que empezar barriendo, trapeando nuestro interior para ya transmitir un mensaje limpio y transparente a los demás. Pues bien, pues decirles que Dios está siempre presente, ¿no? Estos días veía en una serie que se llama The Chosen, en el capítulo 1 precisamente, a un niño. La primera escena es un niño que siente que hay total oscuridad y le dice a su padre que tiene miedo. Y el padre le responde: no olvides las palabras del profeta Isaías, donde dice que con amor eterno te he amado y que yo estoy allí contigo, ¿no? De manera que ese es el mensaje para quienes se sienten abandonados, solos. No olviden la voz del Padre amado, que también les dice: bueno, yo te he amado, te he elegido con amor eterno y estoy siempre contigo. Para aquellos jóvenes que tienen dificultades en su casa, que tal vez han sentido o han vivido la ausencia de papá o de mamá, o que no se han sentido realmente o totalmente amados, pues es decirles que Dios es Padre, y como lo decía el Papa Juan Pablo II, es también Madre. Dios es papá y es mamá, y que aunque papá y mamá nos abandonen, pues Él nunca nos abandonará. Tenemos su amor que es eterno, tenemos su amor que es siempre fiel. Pueden fallar todos los amores humanos, ¿no? La novia o el novio puede ser infiel, puede traicionar nuestra confianza, pero hay un amor que nunca traiciona y que permanece siempre el mismo, y es el de Dios como Padre. De manera que es invitarlos a abandonarse a ese amor, a confiar en ese amor y sobre todo abrirle el corazón a ese amor. No dejen que el mundo, no dejen que tal vez las malas amistades les hagan pensar que esto de Dios es un cuento, que es un mito, que
que no existe, ¿no? Sí existe y así como yo, hay muchas personas en el mundo entero que podemos dar testimonio de un Dios que nos ha salvado, que nos ha liberado, que le ha dado sentido a nuestra vida y que nos ha amado. De manera que es simplemente que le abran las puertas de su corazón y entonces podrán experimentar ese amor que no traiciona, que no abandona, que es siempre cercano y que todo lo perdona. Bueno, Antonio, muchas gracias por aceptar mi invitación a participar en este podcast que de una u otra manera aclara dudas sobre nosotros, ¿no? Porque pues aparte de que usted es un joven en proceso de formación, ha tenido sus vaivienes, ¿no? Como que también ha sentido como que lo abandona en su vida, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Camilo, y muchas gracias también para todos los que nos están escuchando. Para reiterar mis agradecimientos por aceptar mi invitación para participar en este podcast. Y pues nada, con la oración todo se puede, ¿no? Y por último, regálenos su bendición sobre nosotros. Claro que sí, muchas gracias Camilo y no, como usted lo ha dicho, pues en cada historia sacerdotal, vocacional, religiosa, pues hay un ser humano, ¿no? Un ser humano que se ha sentido salvado por Dios, amado por Él y que ha querido responder a todo ese amor. Pues bien, les dejo mi bendición y bueno, pues le pido también al Señor por cada uno de ustedes, los que van a escuchar este podcast, para que Él les permita experimentar siempre su presencia, que en los momentos de soledad pues se sientan siempre acompañados, bendecidos, misericordiados por el amor del Padre. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bien, esto fue el podcast de ¿En dónde está Dios? Aquellas preguntas que nos hacemos constantemente, ¿no? Que aquí pues tuvimos una breve explicación, una breve reflexión sobre aquello. Y pues nada, muchas gracias a todos pues por escucharnos y nos vemos en una próxima. Chao, chao. ¿Y en dónde está Dios?